Jóvenes, ¿seguimos? Sí, doctora. Sí, sí. Muy bien. Van a disculpar que realmente esto está funcionando un poco. En la escala de Glasgow nos quedamos. Sí, nos quedamos en la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Dentro de lo que es, señoritas y jóvenes, ya el proceso que en realidad viene a ser las alteraciones. Bueno, creo que acá, antes para terminar, lo que es la escala de Glasgow, es importante que ustedes sepan, ¿no? Que el realizar una escala de Glasgow sirve para medir el nivel de conciencia, orientación y además ver la respuesta que va a dar el paciente frente a cualquier tipo de trauma por el cual ustedes no puedan ver de que pueda iluminarse esa conciencia. Entonces es muy fiable y hasta ahorita es una de las respuestas óptimas que todavía se siguen utilizando para poder diagnosticar. Entonces, es necesario sabérsela, es importante y fundamental que de memoria ustedes se la aprendan, no solo para esta área, sino para todas las áreas cuando estén en una emergencia de algún hospital o en su mismo internado. Pasamos de eso y vamos a ver cuáles son las alteraciones ya crónicas de la demencia. Y cuando hablamos de las alteraciones crónicas de la demencia, vamos a poder ir a ver de que una de esas precisamente tiene que ver con lo que es la famosa demencia o el trastorno demencial, donde aquí también hay un deterioro de las capacidades, pero sin que precisamente tenga que estar la persona con mucho sueño, somnoliento, o tenga que estar en un estado de obnubilación, no. Pero ya es el contenido que se va a ir a afectar, porque precisamente como han ido disminuyendo todas las funciones que tenía antes la persona, o sea, las que eran adquiridas, entonces hacen que ya eso interfiera en la lucidez que va a tener al momento de tomar cualquier tipo de decisión. Por eso es que empieza a deteriorarse la vida personal, la vida social, la vida laboral. Entonces ya aquí estamos hablando de que la persona está con un daño a nivel cerebral. Además de esto que puede aparecer, esto en edades no siempre a nivel, después de los 55 o 60 años, sino que también hay demencias en personas más jóvenes. Entonces, que se pueden evidenciar y ahí tal vez con algún tipo de lesión que haya a nivel cerebral. Entonces, esto es bueno para que ustedes lo tomen en cuenta porque de seguramente lo vamos a repetir en el momento de que sea psiquiatría y también cuando evaluemos la... Doctora, no se le escucha nada, silenció su micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctora. Bien. Dentro de las alteraciones, como les decía, la demencia y el mutismo asinético, también vamos a ir a ver otras alteraciones como el enclaustramiento y que son parte de lo que significa una alteración, pero dentro de lo que es el contenido de la conciencia. Entonces, la demencia, al ser un deterioro de todas las capacidades intelectuales, de cómo van a disminuir la forma en cómo se relaciona, en cómo atiende, también en cómo se cuida, su mismo cuidado personal, aparte en cómo antes se relacionaba con su familia, con las personas, sus pares, con vecinos, entonces todo eso empieza a cambiar. Pero todo esto debido a que la lucidez, la claridad que antes tenía en cómo pensaba, se ha ido perdiendo porque hay un daño a nivel seguramente cortical, a nivel de la corteza cerebral. Entonces eso es bueno diferenciar porque muy probablemente o haya algo orgánico que haya causado eso, algún vaso sanguíneo, algún trombo, o probablemente sea de causa desconocida, como es en la demencia de tipo Alzheimer.
Pasando de la demencia, tenemos el mutismo asinético. Y el mutismo asinético va aquel con algo que ya antes les había mencionado. El mutismo es aquella palabra que designa a la persona que no habla, a la persona muda. Pero, ¿qué pasa con asinético? Aquella persona donde a significa que no hay, ¿no es cierto? Y cinético, que no hay movimiento. Entonces, estamos hablando de una persona que no habla y que no se mueve. Entonces, no hay una expresión, hay inmovilidad a nivel corporal. Incluso se pueden comprometer las vías respiratorias, lo que complica un poco más la situación del paciente. Puede mantenerse estando despierto, alerta, pero con alguna posibilidad de elaborar algún tipo de respuesta. El daño casi en la mayoría de las veces al ser cortical, también puede ser de forma bilateral a nivel frontal, y esto mucho más aún porque puede venir de toda la formación reticular y posteriormente atravesar tálamo y llegar a todo el tronco encefálico. Entonces es un daño que puede ser irreversible si no es tratado de una forma adecuada. Pasamos y vemos el síndrome de cautiverio. Dentro del síndrome de cautiverio, muy probablemente en algún tiempo hayan escuchado hablar del síndrome de enclaustramiento o hayan visto la vida de Stephen Hawking, que era una de las personas que precisamente tenía este síndrome. Si ustedes leen la vida de él, entonces es una persona que padecía de que estaba consciente, estaba alerta, pero estaba paralizado. Entonces no había movimiento a nivel corporal. Y esto hacía que solamente la única característica que tienen estos pacientes es que haya un movimiento a nivel ocular. Es más, una forma de poder entablar una relación comunicativa con el otro, con la otra persona, es simplemente a nivel de los movimientos laterales del ojo. Entonces, esto claramente evidencia de que aquí hay un proceso orgánico y que hay una lesión a nivel ventral de la protuberancia. Esto se habla ya en un estado vegetativo persistente y realmente, bueno, es bien dificultoso el padecer de este síndrome porque la vida, evidentemente, de la persona tiene dañada varias funciones. Entonces, los cuidados que se deben de tener con este paciente son muy de enfermería, muy grandes, porque por la falta de movimiento, ustedes saben que las personas empiezan a hacer escaras, los mismos músculos empiezan a perder la tonicidad, el mismo tejido adiposo se vuelve mucho más laxo, entonces hay mucha alteración a nivel anatómico, fisiológico y corporal. Pasamos del síndrome de cautiverio o el síndrome de enclaustramiento, que es lo mismo, y vamos a ver qué es el estrechamiento del campo de la conciencia. Bueno, antes de llegar al estrechamiento del campo de la conciencia, quiero que les quede muy claro de que lo primero que hemos ido viendo hasta el síndrome de cautiverio o enclaustramiento era toda la parte de las alteraciones a nivel tanto agudas como crónicas del paciente, donde se ve involucrada la conciencia, porque evidentemente esa conciencia no está funcionando de una manera adecuada. Cuando vamos a entrar a hablar del estrechamiento del campo de la conciencia, ya vamos a ver la interioridad de lo que es la conciencia. ¿Qué es lo que está pasando en esa conciencia para que haya disminuido su nivel de contenido, hayan presencia de otras ideas y como que haya una constelación un poco más rara, como que mucha subjetividad, como que muchas sensaciones? Entonces todo eso lo da ya en el estrechamiento del campo de la conciencia, que ya llega a ser la parte cualitativa de la que les estaba hablando. Entonces, ¿qué es esto del estrechamiento del campo de la conciencia? Cuando hablamos de esto es evidente, si ustedes ven acá en el dibujito estos ojitos, ¿no es cierto? Estos ojitos que son precisamente de cuando se hace una hipnosis a un paciente.
Y un ejemplo de eso precisamente viene con estos procesos hipnóticos e incluso la epilepsia. ¿Qué sucede acá? Hay una disminución de la intensidad de la conciencia, de esa lucidez. O sea, esa lucidez está disminuida, pero no está tampoco en somnolencia, ni tampoco está obnubilada, sino que está disminuida. Es como que un poco complicado, ¿no? Pero, o sea, sí puede pararse, sí puede tener movimiento, sí puede hacer varias cosas, pero está como que totalmente distorsionada. En algunos casos porque es provocada, como en un proceso hipnótico, y en otros porque es generada después de un proceso, de alguna crisis convulsiva. Entonces, ¿qué predominan acá? Esas ideas que precisamente van a ser desconectadas, que tal vez no tengan un hilo conductor y se manejen de un totalmente dispersas entre una y otra y no se pueda tener una continuidad de lo que habla o de lo que normalmente se debería hacer. Aquí la comprensión de lo que es la parte externa es totalmente parcial. Todo está un poco distorsionado y puede ser errado. Entonces eso significa que no va a percibir de una forma normal. Por eso es que la persona que está así, si hablamos las personas que realizan este tipo de, las personas que son utilizadas para ser hipnotizadas, tienen una conducta normal, pero su nivel de alerta ha disminuido. Se pueden desorientar cuando le hacen alguna pregunta que esté referido a en qué lugar se encuentran, o qué día es hoy, o qué fecha es hoy. Muy probablemente mencionen otras cosas. Y algunas conductas que pueden ser automáticas, ¿no? Movimientos de brazos, movimiento de algún tipo de miembro inferior, movimiento de lengua, es más. Entonces, todo esto puede venir relacionado con el estrechamiento del campo de la conciencia. Pasamos del estrechamiento del campo de la conciencia y vemos una parte muy interesante y muy importante que también tiene que ver con lo que es el contenido de la conciencia. Y dentro de esto se encuentra el delirium, que el delirium en realidad es llamado como un síndrome orgánico agudo. Incluso también se lo llama un síndrome disfuncional agudo. ¿Qué significa esto? Que aquí hay realmente una alteración grave del nivel de conciencia. Pero esta alteración del nivel de conciencia no es simplemente en el contenido, sino también en el nivel de conciencia. Es decir, que el paciente puede estar en un estado muy atento, muy despierto, a pasar a un estado completamente en hipervigilia. Y de hipervigilia pasar a un estado así súper rápido hacia un nivel de somnolencia. Y de un nivel de somnolencia pasar nuevamente a un estado de vigilia. Entonces es totalmente dispareja esas formas de niveles de conciencia y que hacen que además hayan una distorsión a nivel de cómo percibe el mundo. Es decir, que se presenta con alucinaciones, se presenta con ideas totalmente raras y extrañas, se presenta con una alteración de la parte motora, está totalmente inquieto el paciente, o a lo contrario, se duerme demasiado y vuelve nuevamente a despertarse, es decir, como que no hay un momento de una calma. Todo esto puede ser todo esto hace que la conciencia, al estar entre despierta, muy despierta, y nuevamente estar dormida y oscilar así, sea grave y tenga alguna consecuencia a largo plazo en el paciente, como algún deterioro de alguna función cognitiva. Esto es importante evidenciarlo y importante hacer un diagnóstico rápido, sobre todo recibiendo los aportes que nos den las personas que acompañan al paciente. Porque les comento que las personas que padecen de delirium son en su mayoría, según los estudios que han hecho varias universidades, ancianos. Y precisamente que estos ancianos hayan tenido alguna fractura de cadera. Se habla incluso que más del 50% de estas personas tienen esta fractura
de cadera que les produce un delirio. Ya después de esto, otras enfermedades que pueden llegar a causar delirio o otras causas que pueden ser de delirio vienen con las intoxicaciones a barbitúricos, a opiáceos, a alcohol, porque también hay el famoso delirium tremens, que es el nombre y el apellido del síndrome de abstinencia del alcohol, y que viene precisamente así igual, pero esto es debido a que hubo una supresión rápida del alcohol. Entonces, el paciente que se encuentra con delirio, sí se encuentra con un estado de desorientación. Evidentemente no va a poder contestar a las preguntas que se le hagan, la intensidad es muy variable, sobre todo dice que tiende a empeorar durante la noche, por eso es que es importante que se mantenga a este paciente siempre bajo luz, para que la carga luminosa haga de que de alguna manera se encuentre en un momento contenido y no tenga que haber esa diferenciación hacia la noche. Entonces, los trastornos acá son graves si es que no se resuelven, porque podrían incluso llegar el paciente a ovitar si es que no es atendido rápidamente. Y bueno, jóvenes, voy a quedar aquí para que continuemos el día de mañana, perdón, el día sábado, que ya les voy a decir el horario. Y lo que quiero ahora es que ustedes, si tienen alguna duda, puedan comentármela, ya que solamente nos quedan 8 minutos. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ah, ya. Sí, doctor, estamos escuchando. Muy bien. Entonces, quiero escuchar a ver si tienen alguna duda o si quieren que repita algo para que así el día la próxima clase de reposición podamos seguir con este tema que es un poco largo, es un poco tortuoso, yo sé, pero bueno, es muy importante para que ustedes aprendan. ¿Se entendió bien, doctora? Solo pedirle si puede mandar la diapositiva para que le echemos una leidita. Claro, se las voy a mandar la diapositiva, no se preocupen. Ya, doctora. ¿Alguien más, aparte de Lizzy? No, todo muy clarito, muchas gracias. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a terminar acá. Voy a cortar y el día sábado ya les voy a decir el horario que vamos a reponer, ¿ya? Está bien, doctora. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Cuídense doctora. mucho. Un Que gustazo. estén bien. Un abrazo para todos.